Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Antes que nada, quisiéramos saber si nos están escuchando, si nos pueden decir a través de la sección de preguntas si nos escuchan, para estar seguros antes de comenzar. Listo. Bueno, pues muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro seminario online y el día de hoy vamos a hablar sobre líneas de deseo como incentivo para el diseño urbano y para ello tenemos a dos miembros de la Liga Peatonal, que es Claudina de Gibbs, presidenta del Consejo de la Liga, y Aldo González como miembro fundador. Entonces, les voy a dar la palabra y recuerden que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas y al final las vamos a ir haciendo a nuestros panelistas. Adelante, Aldo, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nada más una duda antes de comenzar. Para que pasen las diapositivas, ¿te aviso Sí, o lo puedo hacer yo con mi teclado? tú me vas indicando, por Ok, favor. ok, te aviso en el siguiente. Pues, ¿qué tal? Buenos días. Como ya comentaban, yo soy Aldo González. Yo y mi compañera Claudina vamos a estar platicando sobre las líneas de deseo. ¿Qué son las líneas de deseo? De repente, en la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón, en el número 4, inciso M, menciona que tenemos el derecho a cruces seguros y accesibles que sigan la línea de deseo del peatón. Pero, ¿qué es esto? ¿A qué nos referimos con la línea de deseo? Pues realmente son unas veredas o rastros que surgen espontáneamente en la ciudad y que revelan atajos o caminos alternativos a otros que están diseñados, así como podemos ver en la imagen que pueden apreciar ahorita. Eh, estos, término surge en los 50, lo crea el filósofo francés Gaston Bachelard, y bueno, también se conoce como caminos del deseo o caminos sociales o de elefantes en algunas partes. Este, en la plática pues vamos a dividirla como en dos partes, una como del origen, eh, de cómo es que llegamos, digamos, a través de la historia a crear esta clase de fenómenos, y otra parte que se trata un poco más de cómo actualmente se manifiestan y cómo es que se deben de trabajar o incorporar al diseño urbano las líneas del deseo. Entonces, si me haces favor de pasar la diapositiva, comenzamos con el origen. Pues bueno, el origen de las líneas del deseo obviamente está relacionada con el origen de los caminantes, de las primeras personas, o bueno, los primeros, bueno, nos llamaban Australopithecus, digamos, en la etapa en la que el hombre desciende del árbol y comienza a recorrer en dos pies el suelo, el territorio, y pues estas imágenes como la que vemos en la izquierda, que es el primer registro de huellas humanas, o bueno, no humanas, pero sí de seres que caminan. Lo encontramos hace 3.000, bueno, hace 3.6 millones de años, eso es hace muchísimo tiempo, y desde entonces, digamos que por consecuencia ¿cómo llamarlo? La diferencia de recursos que se encontraban en el territorio, pues la gente comenzó a desplazarse para encontrar un animal o una fruta en específico, y bueno, desde entonces el ser humano comienza a trazar estos caminos o líneas de deseo que en la antigüedad pues obedecían simplemente digamos, como a decisiones individuales o colectivas, pero que no estaban relacionadas con una preeminencia, o no forzosamente, porque en ocasiones sí que estaban ligadas como a ríos, digamos, a la topografía del terreno, y los seres humanos pues nos limitábamos a recorrerlos, ¿no? Recordemos que el origen pues, de la humanidad, de las civilizaciones nómada, entonces obviamente estábamos muy ligados a este aspecto del caminar y crear los caminos.
Si le puedes dar a la siguiente. Inclusive en el libro de Walkspace, Francesco Careri, este arquitecto italiano, menciona que los caminos son el primer la primera forma de crear arquitectura o ciudad, y esto pues está relacionado con que en el origen de todas las urbes siempre hay dos conceptos primordiales, que es el territorio y los caminos, y con el paso del tiempo, el cruce de caminos y bueno, una evolución en la tecnología, que comenzamos a realizar, a practicar agricultura, pues se crean los primeros asentamientos. Esta imagen que podemos ver es una representación del recorrido que crean nuestros antepasados para llegar a lo que después se conoce como Tenochtitlan, hace 700 años, lo cual es muy poco a comparación de estos 3.6 millones de años, ¿no? Entonces, recordemos que pues tenemos una gran cultura, una gran experiencia en conocer y marcar el territorio a pie. Entonces, pues esta preeminencia nos obliga siempre a construir el camino a la medida que lo avanzamos. No por nada la frase, sí, la frase como muy conocida de caminante, no hay camino, se hace camino al andar, porque evidentemente siempre estuvimos acostumbrados a conocer el territorio de esta forma. ¿Qué tenemos más por acá? Bueno, la ciudad, así como Tenochtitlán, muchas más se fueron creando y decayendo, ligadas a los recorridos que iban realizando las personas, a veces con animales, a veces con fines de expansión, a veces con fines religiosos, pero sí siempre estos recorridos se realizaban de formas orgánicas, independientes de, digamos, un diseño preestablecido. Y si le puedes dar a la siguiente, aparece una imagen, otra vez de la ciudad de Tenochtitlán, pero mucho tiempo después, en la que podemos ver que si bien la ciudad en un inicio surge por el cruce de caminos, no solo, digamos, los caminos llegan a la ciudad, sino que con el paso del tiempo la ciudad obliga a que otros territorios, o bueno, no obliga, pero atrae a que se generen aún más recorridos, y de esta forma pues nos damos cuenta que se crea un círculo, digamos, virtuoso alrededor de los asentamientos en los que se crean recorridos y al mismo tiempo se liga con otros territorios, como lo podemos ver alrededor de la isleta de Tenochtitlán. También podemos apreciar que si bien estos recorridos, como ya mencionábamos, siempre se han realizado de forma azarosa, de forma orgánica, también existen recorridos que se trazan de forma más rectilínea, como lo podemos ver en las calzadas que atraviesan el agua, ¿no? En cada uno de los ejes cardinales, bueno, porque recordemos que Tenochtitlan pues tiene un trazado que está relacionado con los astros, y bueno, esto era muy importante, no solo por cuestiones de practicidad, sino incluso de religión, teología. Permítame tantito. Bueno, le podemos dar a la siguiente. Esta manera de crear la ciudad a la medida que avanzábamos, que caminábamos orgánicamente, como ya mencionaba, tiene un quiebre muy importante alrededor del siglo XX,
digamos que se fue evolucionando la manera en la que se creaban los asentamientos, pero de forma, digamos, pautada y no tan violenta como en el inicio de la modernidad, a finales del siglo XIX y finales del XX. Se crea esta imagen del arquitecto o del urbanista que comienza a diseñar desde arriba, con una visión mucho más controladora de la forma que debería de tener el territorio. Y bueno, este personaje igual comienza a tener como características muy marcadas hacia el control que obviamente obedece como a la función del arquitecto urbanista, que es contratado por el, digamos, el político o el regente en turno, que podemos recordar igual, por ejemplo, el trazado de París por el Barón de Haussmann, que crea estas como grandes avenidas, esta idea de que la ciudad debe ser un espacio de control en el que es fácil observar y ser observado. Bueno, este es uno de los cambios que trae el siglo XX. Le podemos dar a la siguiente. Inclusive este personaje que veamos en la imagen de Corbusier, que es muy importante para la historia de la arquitectura y del urbanismo, tiene un libro que se llama La ciudad del futuro, en el que comienza comparando los caminos antiguos, los trazados medievales, con lo que él se imaginaba que iba a ser la ciudad del futuro, y hace como una dicotomía en la que dice que el hombre camina o crea caminos en líneas geométricas, y que los asnos como recorren el territorio zigzagueando o de forma orgánica. Hace como estas dicotomías en las que dice que el trazado rectilíneo pues es más saludable, es más razonable, evidentemente, y que al contrario los trazados antiguos, que son mucho más peligrosos y que crean como imagen de carencia. Entonces, bueno, con ese tipo de conceptos se inicia esta disciplina, esta especialización en la que se confía el diseño del territorio urbanizado a una persona que tiene esta clase de criterios, ¿no? Esta es una imagen de un proyecto que no se construyó, pero en la que se puede apreciar evidentemente el carácter muy marcado de la preeminencia para el automóvil y cómo el peatón comienza a ser relegado cada vez más a los extremos y tiene como que utilizar los resquicios que sobran para desplazarse, ¿no? Le podemos dar a la siguiente. Otro de los cambios que trae el siglo XX para la ciudad y que da origen a estos recorridos de líneas de deseo es el cambio en la urbanización, que obedece a avances tecnológicos. Los bloques de vivienda comienzan a construirse cada vez más verticales y se comienza a liberar el espacio alrededor de estos. Entonces nos crea imágenes como la que podemos ver en la siguiente diapositiva, en la que el territorio alrededor se puede destinar a grandes planchas de jardines o terraplenes en los que peatones comienzan a circular en un inicio por veredas que el diseñador define, pero que a medida que pasa el tiempo pues comienzan a crear sus propios recorridos que obedecen siempre como a la funcionalidad pues más
sensata, más lógica de economía de la energía. Entonces, si le podemos dar a la siguiente, la ciudad practicada, a diferencia de la ciudad concebida, menciona el antropólogo Manuel Delgado, que es muy diferente, es diametralmente diferente, porque si bien la ciudad es un territorio edificado que se puede medir, que se puede llegar hasta cierto punto a controlar, la ciudad practicada de las personas que toman decisiones a cada momento mientras recorren la ciudad, influidos sí un poco por el territorio edificado, pero igual por una cantidad inmensa de atractivos que pueden estar relacionados con los olores, con imágenes que se encuentran, con otras personas que atraviesan el territorio. Sí, comienzan a redefinir otro tipo de apropiación del espacio. Entonces, menciona él que, por ejemplo, el filósofo Lefebvre, en el libro Espacio y Política, hace una distinción entre la ciudad como este territorio edificado y consolidado, y lo urbano como un territorio que no terminan nunca de consolidarse, de definirse, porque está siempre en continua fluctuación. Y menciona él que siempre en la ciudad nos vamos a encontrar como con esta dicotomía, esta rivalidad entre lo construido y el flujo continuo que se está redefiniendo a cada paso que las personas avanzan. Entonces, si le podemos dar en la siguiente imagen, podemos ver ejemplos en la ciudad contemporánea, esta es la Ciudad de México, la estación de Tacubaya, en la que el caos que reina actualmente en las calles, pues es como otra vez este ejemplo del enfrentamiento entre lo que el urbanista o el planificador urbano considera que debe de suceder, que las personas tienen que caminar por aceras en los perímetros de la calle, que los automóviles deben de circular en medio a alta velocidad, que el comercio pues debe de formalizarse adentro de los edificios, pero que así en cambio las personas redefinen a cada momento, incluso transgreden de forma un poco violenta las barreras que se comienzan a colocar para delimitar los carriles, atraviesan las protecciones que se colocan en medio de la vialidad y, bueno, se vuelve un caos que de alguna forma, digamos, manifiesta el germen de las líneas de deseo que, como les comentaba, pues tienen una relación sí con la desobediencia civil, un poco a una escala muy acotada, pero que siempre responden a una inteligencia colectiva. Si le podemos dar a la siguiente imagen, yo cierro mi participación con esta otra imagen de las líneas de deseo, no solo como las veredas que podemos visualizar en el césped o en la nieve, sino incluso como los recorridos que realizan las personas para atravesar la calle cuando hay infraestructura que en teoría fue diseñada para que las personas atraviesen de forma pues más segura y con preferencia, pero que ahora nos estamos dando cuenta que realmente no es así, que privilegian la circulación del automóvil y imposibilitan el desplazamiento de personas con algún tipo de discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, bueno, etcétera, ¿no?
A continuación, mi compañera Claudina va a continuar explicándoles esta forma de manifestación de las líneas de deseo y cómo es que desde la Liga Peatonal estamos proponiendo el rediseño de la ciudad para que obedezcan a estas. Hola, ¿me oyen? Sí. Sí, adelante, bueno, sí, gracias. Pues bueno, ya Aldo venía platicando un poco la historia y el antecedente de las líneas de deseo de esta inteligencia colectiva, cómo la gente se mueve. Y una cuestión para entender justamente las líneas de deseo en nuestras ciudades actualmente tiene que ver mucho con este cuestionamiento que hacemos hacia los peatones sobre ciertos comportamientos que tienen que en apariencia parecieran imprudentes, pero que responden justamente a este instinto de usar estos pasos o líneas de deseo. En la siguiente imagen podemos ver un poco ¿cómo se llama? La que sigue, un poco la historia de dónde viene esta idea de que existe un peatón que no sabe caminar, y entonces tiene que ver con este término que se crea a raíz de que el coche empieza a tomar mucho espacio en nuestras calles, de que el auto se inventa y se vuelve como de uso masivo, y entonces empieza a haber conflictos entre los peatones, las personas que caminan y los vehículos motorizados, y entonces surge ese término del jaywalking, que seguramente mucha gente ha escuchado y que justamente se usa con esta connotación negativa para decir que hay una persona que no sabe cómo caminar y que hay que enseñarle entonces por dónde caminar y cómo tiene que caminar para que la calle sea segura. Entonces, en la siguiente imagen podemos ver, por ejemplo, un cierto tipo de propaganda que empieza a surgir en esta época, en donde se hacen estos gráficos para indicarle a las personas, por aquí está bien que cruces, por aquí no está bien que cruces, hazlo así o hazlo de este modo, deja de comportarte como erráticamente o deja de ser una persona que se mueve de forma imprudente en la calle, ¿no? Entonces, esto empieza a crear una cultura en la que la gente que camina empieza a ser segregada del uso del espacio público, de este uso como orgánico o libre del espacio público, y entonces pasamos en la siguiente imagen a ver cómo empezamos a construir una lógica de ciudad en donde los trayectos peatonales se subordinan al paso del automóvil, ¿no? En la siguiente imagen se ve justamente de manera gráfica muy sencilla cómo funciona esta idea de ciudad en donde le decimos a las personas que caminan que tienen que hacer como grandes recorridos para ir de un punto A un punto B, y que este recorrido tiene que construirse en base a primero dejar pasar a los autos, ¿no? Entonces uno puede estar en un punto donde quiere cruzar a una calle y de pronto esta lógica de ciudad construida para facilitar el flujo de los autos te dice, bueno, es que tienes que hacer todo esto porque primero tengo que pasar yo que voy en automóvil, ¿no? Entonces, igual, en la siguiente imagen un poco es la idea de esta, en la que sigue, de esta idea de ciudad que posiblemente nos parezca una caricatura, pero que en la realidad pues mucha gente la padece, ¿no? En la siguiente imagen se ve justamente esta pues ciudad que es la que realmente viven las personas que caminan, ¿no? O sea, generalmente nos parece que estos comportamientos erráticos deberían de reglamentarse, y entonces estas reglas lo que hacen es construir esta ciudad que se ve en estas dos imágenes que si bien es una imagen ficticia porque es una caricatura, en la realidad es lo que sucede y es como las personas que caminan viven el espacio público. Y bueno, ya para entrar un poco más en el tema puntual de las líneas de deseo, en la siguiente, cambiamos la imagen por favor. Básicamente, ¿qué es una línea de deseo? Ya Aldo explicó un poco el antecedente, pero en términos como muy estrictos ese es el camino más corto de A a B, ¿no? Generalmente la gente busca recorrer estos caminos que le facilitan su traslado, que hacen un uso eficiente de su energía, es una cosa instintiva que hacemos. Generalmente no es algo que racionalicemos, sino que hacemos cuando vamos caminando.
Y muchas veces estas líneas de deseo, la siguiente por favor, no están trazadas como tal en la ciudad, son a veces rastros virtuales, son como cálculos que hacemos recorridos que de pronto visualizamos en el momento que estamos llegando a un punto que queremos, por ejemplo, cruzar en una calle, ¿no? Y entonces, si bien, la siguiente por favor, las líneas de deseo no siempre se manifiestan físicamente, es relativamente sencillo ubicarlas en ciertos espacios, ¿no? Muchas veces estos recorridos que los arquitectos y los planificadores y los urbanistas hacen atendiendo un poco a la cuestión estética, a la cuestión de la forma, no responden a estos comportamientos que la gente va a tener, ¿no? Y generalmente, como decíamos, la gente va a buscar hacerlo de la forma que mejor le parezca, como para hacer el uso eficiente de su energía, para trasladarse, para ahorrar tiempo, para cortar distancias, y resulta como en este tipo de soluciones, ¿no? En la siguiente, por favor. Bueno, si bien las líneas de deseo se manifiestan de manera física muy fácilmente, por ejemplo, en parques donde los rastros del pasto que se va desgastando, de caminos de tierra son muy claras, en las zonas urbanas, en las calles también es relativamente pues fácil ubicar líneas de deseo, ¿no? En los cruces, sobre todo en los cruces de calles, encontramos situaciones como las que se ven en esta imagen, ¿no? La gente necesita cruzar de una acera a la otra y entonces va a buscar hacerlo en el camino más corto, ¿no? Generalmente hay ciertas políticas que buscan inhibir este cruce aparentemente imprudente o aleatorio de las personas, como se ve justamente en la imagen. Por ejemplo, ahí se ve una reja, ¿no? Y claramente se ve cuál es la línea de cruce que las personas van a usar. Entonces, esto sucede, es muy común que suceda en nuestras ciudades, ¿no? Las líneas de deseo no están del todo ubicadas, o más bien no están formalizadas, ¿no? La gente las sigue usando, pero no están formalizadas. Entonces, si pasamos a la siguiente imagen, por favor. Pues básicamente hay como ciertas características que tienen estas líneas de deseo o que las definen en cómo se manifiestan. Uno es que, como ya hemos dicho, las personas van a buscar la manera más corta de ir de un punto A a un punto B, ¿no? Aunque el recorrido pueda, como se ve en la imagen, pueda ser como llegar a una esquina y luego doblar para ir hacia el punto de la banqueta en una calle que da vuelta, la gente va a buscar como hacer justamente el punto más corto, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Y lo va a hacer aunque haya barreras, ¿no? Como se ve, por ejemplo, en estas imágenes, aparentemente en este punto donde la gente está caminando hay una jardinera, hay una barrera ahí que es una valla metálica, y de cualquier manera las personas buscan cómo librar estas barreras, y claramente el camino está marcado ahí porque es un camino que se usa y marcando una preferencia de un grupo que se mueve constantemente y que busca hacerlo en esta manera, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, como la imagen de la derecha, donde están existen en muchas ciudades las vías que todavía atraviesan zonas incluso centrales, donde quedan ciertas zonas de la ciudad divididas y la gente necesita cruzar. Entonces va marcando estos caminos a pesar de que en el trayecto hay estas semibarreras que son las líneas férreas, ¿no? Entonces, justamente esta es una de las características de estas líneas, ¿no? Que aún habiendo ciertas barreras, la gente va a seguir prefiriendo usarlas. Entonces, la siguiente, por favor. Y también buscará hacer el camino más corto de la manera más cómoda, ¿no? Es muy claro, por ejemplo, en el tema, este es un tema como muy recurrente, la gente evita usar las escaleras, ¿no? Entonces, va a buscar la manera de generar un camino que sea más agradable, que no signifique como este ejercicio de subir escalones, que además las escaleras incluso para muchos sectores de la población, peatones vulnerables, son grandes barreras. Subir estos escalones o que sea un escalón es una barrera fuerte. Entonces,
pues aquí se manifiestan como muy puntualmente, ¿no? Porque además está la zona que tiene un jardín y que eventualmente se va desgastando la vegetación donde las personas están haciendo un uso constante del paso. La siguiente, por favor. Y bueno, este es un punto que se ha remarcado mucho. Por ejemplo, esta imagen yo la he usado porque yo que soy arquitecta y que además los arquitectos se dedican mucho al tema de diseñar las ciudades, es muy curioso cómo, pues sí, las escaleras es un recurso que se usa mucho en el tema del diseño, pero en el tema práctico no, ¿no? Y entonces, esta es una imagen que justamente hace alusión a que los arquitectos les encanta usar o diseñar escaleras, pero son como las personas comunes y corrientes que prefieren usar las líneas de deseo y evitan usar este tipo de elementos, digamos, arquitectónicos urbanos, ¿no? Las personas siempre van a preferir también superficies como las rampas, por ejemplo, que no representan como este esfuerzo o este ejercicio de subir un escalón. En la que sigue, por favor. Y otra de las características que tienen las líneas de deseo es que también responden a un cierto confort, ¿no? No nada más se trata como de hacer el camino más corto de A a B, sino también que ese camino tenga un cierto confort. Y ese cierto confort te da una experiencia de ciudad distinta y puede ser a través, por ejemplo, de sombra o de una superficie agradable para caminar. En este caso es como muy visual, muy evidente lo que sucede. Alguien hace un diseño en el que genera este camino de gravilla, ¿no? Que sí, efectivamente es como el camino más corto para ir de un punto A a un punto B, pero no toma en cuenta que la gravilla a lo mejor para muchos sectores de la población es cómodo para caminar y entonces genera esta línea de deseo justo al lado de la otra y que tiene que ver con el tema del material y de que la experiencia del confort de caminar sobre gravilla no es igual a la otra. Entonces, el tema también es un tema que tiene que ver con los elementos que están alrededor o el ambiente que se construye por donde están las líneas de deseo y que generan una preferencia de quienes las usan. Y la que sigue, por favor. Y bueno, si bien en la ciudad las líneas de deseo se manifiestan, muchas veces justamente donde se manifiestan es donde tendemos a poner ciertas barreras, ¿no? Porque nos parece que esta manifestación de un comportamiento errático puede resultar en un riesgo y entonces se tiende como a bloquear estas líneas y muchas veces encontramos, por ejemplo, estas vallas metálicas que buscan inhibir el paso de los peatones justamente por donde ellos quieren caminar, o esta idea de que hay que poner volardos y a los volardos hay que ponerles cadenas, y en realidad las cadenas lo que hacen es frenar el paso de los peatones, entonces pierde todo el sentido el hecho de que pongas volardos para proteger una zona donde la gente quiere caminar y por otro lado inhibes también el paso de las personas que quieren caminar. En el caso, por ejemplo, de la imagen de la izquierda abajo, donde claramente hay una banqueta ancha que de pronto se reduce considerablemente porque hay una bahía para vehículos motorizados. Entonces, en realidad lo que hace es otra vez segregar o inhibir el paso del peatón en esta línea en la que viene caminando y trunca la línea de deseo que ya está establecida en la banqueta para darle preferencia a estacionar un vehículo motorizado. Entonces, esto sucede mucho en las ciudades, o por ejemplo la imagen de abajo de la derecha, donde se generan estos espacios que ahora está muy de moda poner estacionamiento frente a los comercios o a los edificios, y que este espacio de estacionamiento ocupa un espacio que es la banqueta, que es donde está además la línea de deseo de los peatones, y lo que sucede es que los peatones tienen que bajarse a caminar al arroyo vehicular. Entonces, justamente estas barreras que surgen en las líneas de deseo nos evidencian cómo estamos haciendo un muy mal diseño de ciudad y que no está atendiendo a las personas que se supone que tendría que estar atendiendo o las necesidades de quienes caminan. En la siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es importante formalizar las líneas de deseo? Esta es una imagen que hace rato Aldo ya puso en lo que se mostraba una circunstancia muy parecida, el puente antipeatonal, la gente caminando por debajo del puente, que es donde está la línea de deseo, ¿no? Y justamente por circunstancias como estas es que es importante
formalizarlas. En la siguiente, por favor. Tiene que ver con un tema, por supuesto, de seguridad para quienes caminan, ¿no? En la medida en que nosotros formalicemos las líneas de deseo, las personas van a caminar por trayectos más seguros, que son además los trayectos que ellos eligen, ¿no? Tiene que ver también con un tema de que necesitamos incentivar que la gente camine en nuestras ciudades y no estamos proveyendo de soluciones que les hagan fáciles sus trayectos, que se los hagan cortos, agradables. Y bueno, también porque eso tiene que ver con un uso más equitativo del espacio, ¿no? En la imagen claramente se muestra, por ejemplo, cómo generamos una ciudad o un diseño de ciudad donde no estamos tomando en cuenta que la gente va a caminar o necesita caminar y que la línea de deseo la va a usar, y la línea de deseo es muy clara y está ahí, se genera una infraestructura confusa en donde, pues lejos de construir una convivencia más sana, lo que sucede es que se generan conflictos entre ciertos usuarios. En este caso, pues se hace, por ejemplo, una ciclovía en una zona donde ni siquiera hay una banqueta suficiente para caminar y donde la línea de deseo evidentemente está en la ciclovía, y entonces empiezan a surgir este tipo de situaciones que lo que hacen es dar la percepción, generar la percepción de que hay un comportamiento errático o imprudente de quienes caminan, cuando en realidad lo que está fallando es que no hay una línea de deseo o no se tomó en cuenta la línea de deseo en el momento de formalizar esta infraestructura. La que sigue, por favor. Y entonces, bueno, hay varias maneras de formalizar estas líneas de deseo que aparecen en nuestro espacio público, ¿no? Este es un ejemplo bastante contundente en donde tenemos, por ejemplo, un cruce en una ciudad donde además hay barreras, ¿no? Se ven las rejas en que están justamente inhibiendo el paso de los peatones y hay una solución en la que lo que se hace es justamente privilegiar estas líneas de deseo y formalizarlas. Entonces lo que se genera es un ambiente más seguro no solo para quienes caminan, sino también para quienes se mueven en otros medios, principalmente los motorizados, que son los que generan los riesgos en la calle. La que sigue, por favor. Y bueno, otra manera de formalizar estas líneas de deseo es reducir distancias de cruce y calmar el tráfico en nuestras calles, ¿no? La gente va a necesitar cruzar, ¿no? En algunas calles, en ciertos puntos, y una manera de facilitar estos cruces, atendiendo las líneas de deseo, es justamente reduciendo estas distancias que tienen que cruzar y creando ciertos elementos que permitan que lo hagan de manera más segura. La que sigue, por favor. Y bueno, también hay otras maneras de formalizarlas y de generar como, de mejorar la infraestructura que ya tenemos, ¿no? Los cruces que nosotros tenemos, generalmente estos cruces de cebra, son cruces que son un tanto inflexibles y que no reflejan forzosamente la forma en la que las personas quieren cruzar, ¿no? Estas líneas que se generan, que hemos hablado, no son siempre ortogonales, no son siempre las distancias más o rectas, ¿no? Entonces hay una manera de intervenir en la que se generan estos cruces que le permiten un cierto nivel de flexibilidad a quienes caminan para ir de un punto, en este caso cruzar una calle en particular. La que sigue, por favor. Y bueno, también adaptar infraestructura que ya tenemos en la que aparentemente no hay nada más que hacer porque aparentemente es imposible generar espacios de cruces seguros. Sí se puede, necesitamos empezar justamente a formalizar estos pasos donde de por sí la gente está cruzando y necesitamos hacerlo para que lo haga segura. La que sigue. Y bueno, ¿qué estamos haciendo puntualmente en México en el tema? Ya es un tema que se empieza a hablar, la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón habla de formalizar las líneas del deseo, algunos reglamentos, por ejemplo, en este caso, muy puntualmente aquí se mencionan la norma técnica de Puebla, que es una norma relativamente nueva, los lineamientos igual de Morelia, que son relativamente nuevos, que ya empiezan a hablar de la importancia de tomar en cuenta las líneas de deseo y de además hacerlo ya una norma, una regla, no nada más hablar de ello como de una manera empírica, sino realmente generar un documento que obligue a quienes diseñan la ciudad a tomarlas en cuenta. La que sigue, por favor.
Y bueno, algunas ciudades en nuestro país ya están haciendo cosas. La Ciudad de México, por ejemplo, implementó el programa Paso Seguro, en donde se generan, atendiendo justamente a las líneas de deseo, generando distancias de cruce menores, ciertas zonas de protección para los peatones, ganando espacio público en beneficio de quienes caminan. La que sigue. Guadalajara, por ejemplo, habilitó, si tengo en el dato, un par de cruces peatonales en diagonal que en México no existen, o es muy raro que se formalicen, ¿no? Y esto responde muy claramente a estas líneas que las personas usan para justamente usar la distancia más corta para ir de un punto a otro. Esto debería estar sucediendo en todos los cruces o en la gran mayoría de los cruces importantes de nuestras ciudades, ¿no? Generar estos trayectos que van a hacer que los peatones hagan distancias más cortas para cruzar de un punto a otro. La que sigue. Y esto es una cosa que recién ayer conocimos, que se presentó. El municipio de Zapopan habilitó estos pasos ergonómicos que tienen que ver justamente con esto que comentaba de hacer de las cebras espacios un poco más flexibles para los trayectos de los peatones, ¿no? Entonces, esto genera una zona de cruce en la que el peatón puede justamente moverse de una manera más holgada en el momento de cruzar, y que responde a las líneas de deseo que de por sí en la práctica se usan, y lo que hace esto es formalizarlas, ¿no? Llevarlas como ya a un nivel más de infraestructura. Y eso también manda un mensaje a otros usuarios de entender que esta es la manera en la que las personas se mueven, y que tendríamos que entonces empezar a construir ciudades y a generar comportamientos en otros usuarios que permitan a los que caminan moverse en estas áreas. ¿La que sigue? Y bueno, un municipio que también, una ciudad que ha estado trabajando mucho el tema es Puebla, que ha habilitado muchos cruces seguros a nivel, en zonas de tráfico motorizado, pues digamos, alto, y que sí requería esta infraestructura de cruces seguros y de pasos atendiendo a las líneas de deseo, que las personas pues se siguen cruzando habiendo no esta infraestructura habilitada, y que pues lo que se ha hecho es justamente formalizarlas a través de cruces seguros, y esto pues da seguridad a tanto automovilistas como a peatones. Y una cosa muy importante que Puebla está haciendo es retirar puentes antipeatonales para hacer cruces seguros a nivel. Ya habíamos platicado ahorita de que Aldo lo mencionó, yo lo mencioné al principio, el tema de las líneas de deseo que surgen bajo los puentes antipeatonales, ¿no? Y esta política que está implementando ahora Puebla de retirar puentes y de hacer cruces seguros a nivel responde totalmente a estas líneas de deseo que surgen bajo los puentes. ¿La que sigue? Y bueno, las líneas de deseo surgen bajo los puentes porque los puentes es una infraestructura que no resuelve las necesidades de quienes caminan, sino que les complican a las personas que caminan cruzar una calle. Entonces, es muy común encontrar este tipo de escenas en las noticias, en los periódicos, en las redes sociales, donde es evidente que la gente no usa los puentes antipeatonales y la gente sigue cruzando por abajo, y esto tiene que ver con que la línea de deseo está justamente en esa zona. Entonces, el puente está generando, el que exista el puente está generando que haya una línea de deseo. La gente va a buscar cruzar de la manera más eficiente, más corta, con el menor esfuerzo, y eso es pues a nivel de calle. Entonces, la que sigue, por favor. El tema de formalizar las líneas de deseo bajo los puentes antipeatonales debe ser prioridad. La Carta Mexicana habla del tema en la premisa número 7, justamente de que los puentes antipeatonales son infraestructura para el automóvil que no responde a las necesidades de las personas, ¿no? La que sigue, por favor. Y en el caso muy puntual de los puentes antipeatonales, pero que también aplica pues con las líneas de deseo en los cruces o intersecciones viales, es el tema de que por qué es mejor un cruce seguro que hacer un recorrido en un puente antipeatonal, ¿no? El tema tiene que ver con las grandes distancias que generan los puentes para que las personas crucen, que se vuelve a veces hasta 10 veces más larga que cruzar a nivel de calle. Justamente la línea de deseo es la distancia más corta y el puente es la distancia más larga posible para cruzar una calle, entonces la gente siempre va a preferir
usar la distancia más corta de cruce y resulta ser que esa es la solución a nivel de calle. La que sigue. Y hay varias razones por las que las líneas de deseo deben formalizarse en zonas donde hay puentes antipeatonales. La que sigue, por favor. Una de ellas es el tema de los costos. Un cruce seguro es por mucho menos caro que un puente antipeatonal y además nada más un costo económico, sino también que hay un costo social de habilitar puentes antipeatonales. Entonces, es un tema que necesitamos trabajar y que desde la Liga hemos estado tratando de posicionar entre los tomadores de decisión, sobre todo sobre empezar justamente a formalizar las líneas de deseo que existen bajo los puentes, la que sigue. Y la propuesta es habilitar cruces seguros, ¿no? Lo que estos cruces seguros hacen es justamente formalizar las líneas de deseo peatonal. O sea, estas líneas o estos pasos que las personas usan debajo de los puentes y que tienen una serie de elementos y dispositivos que permiten que sea seguro para quienes las usan y también para quienes van manejando y deben dar el paso a quienes van a cruzar las calles. La que sigue, por favor. Y bueno, hay una serie de ventajas de formalizar las líneas de deseo mediante el tema de hacer cruces seguros, como veíamos, por ejemplo, hay estos cruces ergonómicos, están los cruces estos en diagonal y los cruces, digamos, en general, que tendríamos que estar resolviendo en nuestras calles, que tienen que ver con las mismas características de las líneas de deseo, menor distancia, son como los pasos naturales, orgánicos que responden a esta inteligencia colectiva de cómo se comportan las personas, son las líneas de deseo generalmente también responden a que son los caminos que todos podemos usar, entonces tiene que ver con un tema de accesibilidad universal, son cruces que generan seguridad, inclusión y que requieren menos inversión. Y también pues tiene que ver con un tema de que estos generar y formalizar estas líneas de deseo a través de la implementación de cruces seguros, de cruces ergonómicos, de cruces en diagonal, o sea, toda esta gama de posibilidades que existen para resolver el tema del paso de las personas, pues construir una ciudad también más a escala de las personas y cada vez nos acerca más a una ciudad en la que es deseable caminar y vivir. La que sigue, por favor. Y bueno, sería por mi parte todo. No sé si haya preguntas o que... Muchas gracias, Claudina, y también para Aldo, muchas gracias. Vamos a pasar a la sección de preguntas, la que el tiempo nos permita para ir mencionando. Por aquí tenemos una que nos dicen cómo inducir variaciones en las líneas de deseo cuando éstas se encuentran muy cerca de las intersecciones. ¿A qué se refieren con las variaciones? Variaciones, sí. Bueno, solo nos mencionan así, la hace Freddy Alberto Guío. Freddy, igual si nos puedes mandar como una aclaración sobre a qué te refieres con variaciones y la podemos volver a pasar a nuestros panelistas para que quede mucho más claro, ¿les parece? Sí. Bueno, continuamos mientras con otra. ¿Cómo se puede determinar una línea de deseo? O sea, ¿a partir de cuántas personas que usen una ruta es considerada una línea de deseo? Pues mira, es un tema que tiene que ver mucho con observar y hacer conteos efectivamente. O sea, generalmente en zonas urbanas o en cruces, las líneas de deseo no se manifiestan tan claramente como habíamos visto como en parques o en otros espacios. Entonces, sí es un tema como de empezar también a analizar y observar y contar. Entonces vamos a hacer como un estudio de un cruce de cuáles son los caminos que la gente prefiere usar en ese cruce y hay que hacer pues un estimado y uno hace un balance y es muy evidente cuando si tú llegas a un cruce donde hay 100 personas que cruzan todos los días y 80 siempre van a elegir un camino y 20 van a elegir otro, es que la línea de deseos donde está justamente donde la mayoría está cruzando. Sí, aforos generalmente no se miden tanto por el número de personas, sino como, bueno, de este tipo, sino por el porcentaje de personas que eligen un tipo de ruta y se puede hacer aforos, ya sea como menciona Claudina, con personas contando o existen incluso herramientas
tecnológicas, que puedes colocar una camarita en una fachada que tenga algún tipo de programa que analice esta información y te genera mapas como de recorridos que son muy interesantes. Estas son tecnologías que aún no se implementan en México, pero que, por ejemplo, en el Congreso de la Liga Peatonal de este año, algún patrocinador se acercó para demostrarnos que existía esta herramienta, que sería interesante pues, comenzar a aplicar para el diseño de las ciudades en nuestro país. Listo, por acá ya tenemos la aclaración que nos hace Alberto. Les voy a repetir la pregunta original y después la aclaración que nos hace. Es cómo inducir variaciones en las líneas de deseo cuando éstas se encuentran muy cerca de las intersecciones, y él hace referencia a si se tratan de zonas de alto riesgo por estar cerca de los giros a la derecha. Eso es muy sencillo. Las vueltas a la derecha ya deberían de dejar de existir. Son justamente las zonas o esta habilitación de esta dinámica de la vuelta a la derecha es donde se genera más riesgo para el peatón. Entonces hay ciudades donde la vuelta a la derecha se está eliminando, y inducir variaciones es complicado porque al final las líneas de deseo van a marcar justamente el diseño. Entonces es más bien un proceso a la inversa, ¿no? Más que inducir variaciones cerca de la intersección, lo que nosotros tendríamos que estar haciendo es detectar dónde está la línea de deseo y diseñar en función de eso, porque aunque, como hemos visto en muchos ejemplos, aunque nosotros hagamos un diseño incluso que inhiba el uso de la línea de deseo, las personas van a buscar la manera de seguir usando la línea de deseo. Ok, gracias Claudina. Por acá tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿qué propuestas existen actualmente para promover la educación de los peatones, teniendo presente que algunas de las líneas de deseo ponen en riesgo su seguridad? Yo creo que la respuesta puede ser similar a la anterior, un poco la idea del trabajo que estamos presentando de la Liga Peatonal, pues va un poco más por el entendimiento del por qué es que las personas que caminan realizan cierto tipo de recorridos, y no va por la idea de limitar al peatón su circulación por algunas rutas en específico, por todo lo que platicamos antes, porque históricamente ya se ha intentado hacer, y las líneas de deseo precisamente son la manifestación física de que las personas a fin de cuentas van a optar por la ruta más adecuada a sus capacidades físicas, a sus deseos, y si intentamos modificar o incitar recorridos artificiales, no hacemos más que ponerlos en una situación pues aún más vulnerable, porque no existen infraestructuras que permitan la circulación con seguridad. Entonces yo creo que otra vez, como menciona Claudina, pues es al revés, la lógica. Sí, además una aclaración, o sea, no es la línea de deseo la que pone en peligro a las personas, es la no formalización de la línea de deseo lo que pone en peligro a las personas. Entonces, es lo que hemos estado hablando, o sea, es necesario formalizarlas para que entonces haya seguridad en el tema de las personas que caminan. Hay un video que tenemos en nuestro canal de YouTube, si nos buscan en la Liga Peatonal, que en 14 minutos explica muy claramente el tema de las líneas de deseo. Es un estudio que se hizo en Holanda, que es un país que ha estudiado muchísimo el tema de las líneas de deseo. Entonces, si tienen también dudas, pueden ver el video y quizá algunas cosas también vayan quedando más claras a partir de esto, ¿no? Gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo se podría incentivar a los peatones y ciclistas en ocupar las líneas de deseo? Pues es que no es que se incentive, la gente las usa de manera natural, ¿no? Ok. Tenemos otra pregunta con respecto a la imagen que mostraron de Guadalajara, en este ejemplo de los cruces distintos que están haciendo, y nos dicen si se hace una labor con los habitantes antes y después de la aplicación de estas intervenciones. Mira, nosotros desconocemos cuál es como el proceso completo de de la habilitación de estos cruces seguros, pero podemos, ¿cómo se llama?, establecer contacto, porque hemos estado trabajando también muy de cerca con la gente de Zapopan en el tema de la Carta de los Derechos del Peatón, y también la gente de Guadalajara, y con gusto podemos mandarles, o más o menos hacer la aclaración,
Si quieren también pueden escribirnos al correo y por ahí podemos tratar como de contactar y mandarles la información al respecto, pero casi yo estaría segura que sí, que es como un proceso en el que, participativo, en el que lo que se hace es justamente como explicar a qué se deben como esta habilitación de pasos y por qué son así. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya no nos va a dar tiempo para hacer más preguntas. Quedaron algunas preguntas ahí sin responder. Si ustedes están de acuerdo, les podríamos enviar las preguntas para que las personas que las hicieron se queden con una respuesta de parte de ustedes y se las hagamos llegar después. Sí, sí, nos pueden contactar igual de manera directa, por Twitter o por el correo. O sea, yo estoy como @soy Claudina en Twitter y Aldo es Aldo_banqueta. O a la Liga Peatonal y preguntarnos todas las dudas que tengan. Tenemos mucho material sobre el tema. Súper, muchísimas gracias Claudina y Aldo. Finalmente vamos a pasar un poco como a los anuncios que hacemos al final de nuestros webinars. Recordarles que todos están ampliamente invitados para nuestro congreso de este año, que se va a llevar a cabo del 10 al 12 de octubre en el World Trade Center. Y recordarles que van a haber habilitados varios talleres de distintos temas y que, bueno, pueden tanto consultar más al respecto de estos como llevar a cabo su registro en la página de ciudadesytransporte.org. Y bueno, también recordarles que en nuestro siguiente seminario vamos a hablar sobre los emprendedores que hay en la ciudad, ideas que cambian la movilidad, principalmente ejemplos y experiencias que se han llevado a cabo en la Ciudad de México, y vamos a tener a Numa, Bicicom y Parqueo. Esto va a ser el jueves 1 de septiembre de 10 a 11 en el horario habitual. Y bueno, pues muchísimas gracias Aldo, Claudina, muchas gracias por su participación y su apoyo para llevar a cabo este webinar. Y bueno, nos despedimos y nos vemos hasta la siguiente. Muchas gracias. Un saludo.